Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir a esta hora, en la hora del almuerzo, a escuchar a un señor hablar de tecnología, un señor italiano hablar de tecnología. Espero que la próxima media hora, 40 minutos, sea interesante. Vamos a estar hablando de inteligencia artificial, que es pues un tema, digamos, de moda. Me imagino que ya habrán escuchado varias conferencias hoy. Pero vamos a hablar desde un punto de vista quizás un poco diferente, del cual no se habla abiertamente mucho generalmente. ¿Qué es el problema del miedo que hay alrededor de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es, bueno, esto soy yo, pero ya compartieron algunas informaciones sobre mí. Una cosa más, estoy liderando una iniciativa que se llama Ya con Canas, que puede ser interesante para los que tengan canas o se acerquen a tener canas enlazadas, que busca explicar, enseñar inteligencia artificial de una forma sencilla a personas que todavía no se han acercado. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar ahora en los próximos minutos de la presentación. Estamos en un momento en donde muchas personas están viviendo con este miedo. El miedo de que la inteligencia artificial le quite el trabajo o lo vaya a reemplazar de alguna forma tarde o temprano. Es un miedo real, es un miedo que quizás los más jóvenes que están en la sala todavía no sienten, o tal vez sí. Los que ya tienen un poquito más años y ya están trabajando, probablemente alguna vez se le ha cruzado por la cabeza que la inteligencia artificial quizás puede ser una amenaza. El punto es, las compañías en el mundo están implementando inteligencia artificial porque es una tecnología que, más allá de cualquier discusión, permite ser más eficientes, permite entonces reducir, bajar costos, permite hacer más plata, básicamente, de una forma más eficiente. ¿Qué quiere decir? Que para muchas empresas se necesita menos gente, se necesitan menos personas. Eso genera miedo porque justamente muchas personas dicen, ¿será que yo soy el próximo? ¿Será que la inteligencia artificial viene por mi posición? Para mí, aquí hay que hacerse una pregunta, cada uno de nosotros tiene que hacerse una pregunta, porque en realidad sí es cierto que algunos trabajos serán impactados por inteligencia artificial, pero también es cierto que como cada situación se puede observar el vaso medio vacío o medio lleno. Y hay que escoger entonces entre ser víctimas o protagonistas. Esa es la pregunta que va a definir tu próxima década profesionalmente. ¿Por qué víctimas o protagonistas? Porque estamos enfrente a una tecnología que sí va a impactar muchos trabajos y muchas posiciones, pero que también es la mayor generadora de oportunidades de la historia, por lo menos para los próximos años. No podemos hablar de lo que pasará en 10 años. Nadie sabe en 10 años si esos supercomputers de los que se habla serán tan inteligentes que ya no será necesario trabajar. Eso, la verdad, nadie lo puede decir, nadie sabe contestar esta pregunta hoy en día. Entonces, para controlar ese miedo un poco irracional, ¿no?, a lo que no se puede controlar, se puede dividir el miedo, se puede normalizarlo. Una forma de normalizarlo es mirando a las cosas que están más cerca de nosotros, también en tiempo. Eso quiere decir que estamos en control de lo que vamos a hacer, de lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Está en nuestras manos decidir si queremos ser protagonistas con la inteligencia artificial en vez que víctimas. Hablemos un poco de cómo está cambiando la realidad. Los números no mienten, la transformación ya comenzó y está acelerando exponencialmente. Según varios reportes oficiales, no que escribí yo, del World Economic Forum, por ejemplo, para 2030 el 22% de los empleos en el mundo habrá cambiado por la inteligencia artificial. Y en LATAM este número sube a casi 40%. Eso es un número grande, que quiere decir que casi uno de 2 trabajos, como existen hoy en día, en 4 años, no mucho tiempo, 4 años van a ser diferentes. Van a requerir nuevas habilidades,
Seguramente va a ser impactada a algunas personas, algunos roles. Los mismos reports de World Economic Forum dicen que se van a eliminar 90 millones de trabajos, que uno puede decir, pero se van a crear 170 millones de puestos de trabajo por la inteligencia artificial. Entonces, en realidad, el saldo va a ser positivo. En realidad va a haber más trabajos generados que los que se van a perder por la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las habilidades? Porque en la medida que se generan tantas posiciones nuevas de trabajo, con una tecnología nueva, innovadora como la inteligencia artificial, van a cambiar las habilidades que se requieren para trabajar. ¿Cuáles son esas habilidades? Bueno, por supuesto, por un lado, tema relacionado con análisis y manejo de data, con básicamente la capacidad de manejar el producto de la inteligencia artificial. Es decir, si ustedes se sientan y trabajan con ChatGPT o con Gemini todo el tiempo, necesitan tener las habilidades para saber interpretar e entender qué es lo que está generando la inteligencia artificial. Pero hay algunas habilidades que la inteligencia artificial no tiene. Y en el corto plazo y en el mediano plazo seguramente no va a tener. Y son habilidades que son específicas de nosotros, de los humanos. El pensamiento analítico, el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de liderazgo, la capacidad de decir a la inteligencia artificial qué es lo que tiene que hacer, la capacidad de decirle eso que hiciste está bien, me sirve, ese otro no me sirve. O de detectar, por ejemplo, cuando dice mentiras o cuando alucina. Esas habilidades son nuestras propias y son básicamente la base de las fortalezas que nosotros tenemos y de la oportunidad que cada uno de nosotros tiene de aprender a usar la inteligencia artificial y a través de eso hacer magia. 40% de las habilidades requeridas en el mundo del trabajo cambiarán dentro de los próximos 3-4 años. Eso no es nada, sobre todo para los chicos más jóvenes que están en la sala. Eso se pasa así. Y ustedes estarán estudiando, estarán aprendiendo a hacer trabajos cuyas habilidades necesarias van cambiando todo el tiempo. El 60% de los empleados van a necesitar reentrenarse. ¿Sí? ¿Es un número grande? Sí, cierto. ¿Puede dar miedo? Sí. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque ya la inteligencia artificial está por todos lados. Y trabajar con inteligencia artificial es diferente a trabajar sin inteligencia artificial. Entonces, las habilidades de hoy en día necesitan entrenar a las personas para que puedan trabajar con agentes de inteligencia artificial. Se ha hablado mucho este año de los agentes de inteligencia artificial, ¿sí? Los agentes que son sistemas inteligentes capaces de hacer, por ejemplo, una tarea muy bien, automáticamente, continuamente, sin cansarse. Piensen en un agente, piensen en un chatbot, piensen en algún sistema que contesta correos, piensen en algún sistema que sirve para analizar contratos, por ejemplo. Cualquier tipo de agente. El trabajo de mañana, y mañana no es mañana en 15 años, mañana es mañana o mañana dentro de 2 años, será de trabajo entre humanos y agentes. Y entonces, si ya empezamos a trabajar con agentes de inteligencia artificial, será necesario saberse comunicar con esos agentes. Será necesario tener las habilidades para poder trabajar con esos agentes. Para las personas que aprendan, ahí sí, a hacer eso, a trabajar con agentes, el potencial de crecimiento es enorme. Y la ventana de tiempo de los próximos 2 años va a ser una oportunidad enorme de coger ventaja, de reentrenarse, de aprender a hacer cosas que me servirán dentro de los próximos 10 años.
¿Y cuáles son las cosas, cuáles son las tareas que la inteligencia artificial va a reemplazar y cuáles son las que no va a poder reemplazar? Eso es importante porque va a impactar muchos trabajos. Todo lo que es automatizable, que es repetible, todos los procesos que implican repetición se pueden automatizar. Y si se pueden automatizar, la inteligencia artificial los va a automatizar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren empezar a estudiar jurisprudencia para volverse abogados y hoy en día los procesos de due diligence los hacen los abogados junior, dedicando mucho tiempo a analizar, investigar, etc. Todo eso, que al final es un proceso, se va a poder automatizar y se va a poder hacer a través de la inteligencia artificial. Lo que no va a ser reemplazable y que más va a ser necesario es la habilidad humana para revisar el trabajo que hizo la inteligencia artificial y para saber si ese trabajo está bien o no, si hay que ajustarlo, si hay que cambiarlo, si hay que borrarlo. Todo eso lo va a seguir haciendo el ser humano. Entonces, los roles que la inteligencia artificial no puede reemplazar son creatividad estratégica, relaciones complejas, toma de decisiones, liderazgo. Toda esa parte va a seguir siendo solamente nuestra. Y eso que me lleva a decir que, bueno, ya está demostrado, las personas que ya hoy en día usan inteligencia artificial de una forma eficiente son mucho más productivas que las personas que no la usan. Eso ya de por sí da una ventaja competitiva a las personas que aprenden a usar inteligencia artificial. Ojo, cuando hablo de aprender a usar inteligencia artificial, me refiero a algo tan sencillo como usar bien o trabajar de una forma seguida con ChatGPT o con Gemini. No se imaginen nada mucho más complejo que eso. Literalmente saber escribir bien un prompt y saber entender cuáles son las cosas que hace bien la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está haciendo posible que hoy en día se pueda desarrollar una app, por ejemplo, mobile, en horas y con un costo ridículo respecto a lo que solía pasar hace 10 años. Hace 10 años desarrollar una app mobile hubiese costado probablemente, no sé, $50,000, $20,000. Hoy en día lo puedes hacer desde tu casa, si quieres, y si aprendes a hacer vibe coding, lo puedes hacer en horas, con un presupuesto de $200, $300. Sí, claro, no será la super app, no será el trabajo increíble. Para eso van a seguir existiendo las personas y los desarrolladores capaces de hacer eso. Pero tú puedes desarrollarte tu primer MVP, Minimum Viable Product, de una aplicación desde tu casa sin meterle mucho más misterio y sin meter mucha más inversión. Esa es una democratización increíble. Y entonces, la inteligencia artificial en ese sentido, en vez de ser una amenaza, es un superpoder. Puede ser para cada uno de nosotros lo que fue la Batmobile para Batman. Es una herramienta que potencia tu trabajo. Porque tú tienes, cada uno de ustedes tiene conocimiento, tiene pensamiento crítico, tiene sus experiencias de vida y laborales. Lo único que necesitan es amplificar esas experiencias, ese conocimiento, ese pensamiento crítico a través de la inteligencia artificial. Esa es la manera de verse protagonistas y no víctimas de la inteligencia artificial. Y es importante hacer ese cambio mental, porque si no, uno se va a quedar paralizado por el miedo de que la inteligencia artificial se va a venir y me va a quitar el trabajo, ¿y qué voy a hacer? Está en cada uno de nosotros hacer ese cambio y aprender a usar la inteligencia artificial para hacer lo que queremos con ella. Tu experiencia más la inteligencia artificial es un superpoder. Y por eso la iniciativa de Ya con Canas, porque dentro del mundo laboral y de lo que está pasando en el trabajo, las personas que tienen más de 40 años se sienten aún más vulnerables en este entorno, algunas por lo menos. Y mi mensaje para esas personas, también para los más jóvenes, es
su experiencia, más la inteligencia artificial, los puede volver de verdad con superpoderes. Pero hay una ventana de tiempo que hay que aprovechar, que son los próximos 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque la tecnología se está comoditizando. La tecnología se está volviendo algo a disposición de todo el mundo. Entonces, en 2 años, ya no habrá mucha diferencia entre una plataforma u otra o entre cómo yo le saco provecho a una cosa frente a otra persona. Yo creo. Pero hoy en día sí, porque quien usa la inteligencia artificial todavía es un porcentaje chiquito de la población. Todavía solamente un 15% de las personas dicen usar a diario la inteligencia artificial en su trabajo. Hay un 35% que dice que la experimentó de alguna forma y un 50% que todavía básicamente no tiene idea de cómo funciona y qué puede hacer, cómo se hace. Eso significa que las personas que se pongan las pilas hoy para aprender a usarla, en 1 año pueden haberse sacado mucha ventaja. Y eso es una ventaja también económica. Piénsenlo. Ya se lo dije, lo que la inteligencia artificial no puede hacer es reemplazar el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir pensamiento crítico? ¿Alguien que se quiera lanzar a qué quiere decir pensamiento crítico? Gracias. El pensamiento crítico es, en mi punto de vista, es como aplicar métodos para nosotros expandir nuestro conocimiento desde un punto de vista ético y productivo. Muchas gracias. Buenas tardes, pues para mí el pensamiento crítico es el preguntar el por qué, cuestionar. No porque la inteligencia artificial me la entregue es la verdad absoluta. Para mí el pensamiento crítico tiene que ver como con el criterio que yo tengo para tomar y decidir qué está bien, qué está mal, qué me funciona y qué no me funciona. Es cierto, es una suma de esos 3 comentarios finalmente. Es lo que nos permite decidir qué está bien y qué no, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Es lo que nos permite sentarnos y explicar a la inteligencia artificial qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos que nos ayude a hacer. Hay una diferencia abismal entre un prompt mal escrito y un prompt bien escrito, en ChatGPT, en Gemini, en Claude, en la herramienta que quieran. Abismal. Cuanto más detalle, cuanto más contexto, cuanta más explicación le den a la inteligencia artificial para entender qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, mejor será el resultado de la inteligencia artificial. Si ustedes solo le dicen, oye, hazme esto, el resultado, sí, algo les hará, algo les entregará, pero el resultado será pésimo. El pensamiento crítico es lo que te permite sentarte a pensar qué es lo que necesito de la inteligencia artificial ahora. Y que te permite, una vez que recibes el resultado de la inteligencia artificial, te permite decir, no, eso no está bien. Eso que estás diciendo es mentira. Recuerden que la inteligencia artificial alucina. ¿Qué quiere decir que alucina? Que a veces se inventa cosas. Se inventa datos, se inventa nombres, se inventa libros, se inventa hechos, se inventa un montón de cosas. Si ustedes solo copian y pegan el resultado de lo que genera la inteligencia artificial, van hacia el suicidio profesional, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque pueden estar copiando y pegando mentiras. Eso le pasó hace muy poco a una compañía muy grande de consultoría en Australia, donde los juniors copiaron y pegaron sin analizar si la data fuera de verdad o no. ¿Y qué pasó? Tuvieron que salir a pedir disculpas porque además era un trabajo comisionado por el gobierno de Australia.
El pensamiento crítico es lo que te permite evitar esas cosas. Es lo que te permite guiar a la inteligencia artificial. Se trata entonces de amplificar su inteligencia y su experiencia. Eso ya lo hemos dicho. ¿Qué es IA con Canas? Una pequeña publicidad. Es una comunidad de profesionales que quieren aprender a su ritmo de inteligencia artificial, sin complejidad innecesaria. ¿Por qué digo sin complejidad innecesaria? Porque obviamente la inteligencia artificial es compleja en su esencia, ¿no? La tecnología, cómo se desarrolla, es complejo. Pero ustedes no necesitan saber cómo funciona el motor de un carro para poder manejar. Pueden manejar igual. ¿Sí? Pueden aprender a manejar igual. Con inteligencia artificial es lo mismo. Lo importante es normalizar las cosas y incentivar a las personas a perder el miedo, a probar, a testear, a aprender a usar la inteligencia artificial. La democratización de la inteligencia artificial es real. No hay discriminación, porque no discrimina ni por género, ni por estrato social, ni por raza. Discrimina solamente entre personas que quieren aprender y no quieren aprender. Recuerden la pregunta inicial, ¿víctimas o protagonistas? Lo abundante siempre va a ser la tecnología. En los próximos años habrá cada vez más inteligencia artificial, cada vez más LLMs, cada vez más sistemas que usen inteligencia artificial. Lo escaso va a seguir siendo su pensamiento crítico y su capacidad de relacionarse con el mundo. También su empatía y su liderazgo. La inteligencia artificial llega hasta un punto, ustedes se dan cuenta, son capaces, gracias a su experiencia, a su inteligencia, darse cuenta, por ejemplo, cuando una persona está mintiendo. Esas son las cosas que van a seguir siendo escasas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es muy sencillo. Para perder el miedo a la inteligencia artificial y volverse protagonistas, es muy sencillo. Empiecen a partir de ya, a usar una herramienta la que quieran, ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Manus, Mistral, hay de todo. Escojan la que quieran y empiecen a usarla. ¿Qué quiere decir empiecen a usarla? Empiecen a hacer preguntas y a tratar de entender qué es lo que puede hacer de verdad la inteligencia artificial. Cada vez que tienen una curiosidad, cada vez que necesitan un dato, cada vez que necesitan buscar algún tipo de información, traten de usarla y vayan aprendiendo. Una vez que identifican eso, identifiquen un problema, identifiquen una tarea que detestan hacer. Piensen en lo que más detestan hacer de su día a día laboral. Un report, contestar un correo, no sé, armar un dashboard, analizar data. Piensen en alguna tarea que puede ser automatizada. Y después pónganse en la tarea de automatizarla, de entender cómo hacerlo, pero con inteligencia artificial. Pregúntenle directamente a la inteligencia artificial cómo se hace para automatizar esa tarea. Y vayan cacharreando, testeando, aprendiendo a hacer cosas. Eso lo pueden hacer a partir de hoy. Yo les aseguro que si sacan el tiempo hoy, para los próximos 20 días, sacan media hora al día, todos los días, para aprender a hacer una cosa nueva todos los días, en 20 días van a estar volando con inteligencia artificial. Por supuesto, se deben pequeños avances porque en la medida que se aprenden a hacer cosas nuevas es importante. Si yo logro automatizar un report que antes me tardaba a hacer 4 días y hoy lo puedo hacer en 1 hora, pues es una buena novedad, es una buena noticia para mí. Entonces experimenten, midan, ajusten si es necesario y vayan iterando para aprender a hacer, aprender a entender cómo funciona la inteligencia artificial. Si son empresas y están pensando implementar inteligencia artificial dentro de sus compañías, conceptualmente el framework es parecido. Empiecen chiquito, escojan un proyecto que tenga un impacto real en el negocio. El caso de negocio es fundamental. No pueden escoger implementar inteligencia artificial porque sí.
Tiene que ser algo que tenga un impacto real y que sea medible. Una vez que lo escojan, asegúrense que sea algo relativamente chiquito, para que se puedan enfocar. No traten de solucionar todo al mismo tiempo. Escojan una cosa sencilla, pero que pueden medir y que pueden seguir. Y de ahí, una vez que van midiendo, vayan expandiendo, vayan metiendo más cosas, más proyectos, más partes del mismo proyecto dentro de la implementación. Tengan presente que una implementación real de inteligencia artificial tarda 6 meses, 12 meses. Es un proceso largo. Si ustedes quieren implementar un algoritmo de aprendizaje automático en sus compañías, eso va a tardar. No pueden esperar resultados de un día para otro. Pero una vez que llegan a ver esos resultados, los resultados son increíbles. El retorno que van a ver es increíble. Esos son números ficticios, ¿no? Pero lo que no es ficticio es el ROI, que puede ser fácilmente de 200%. 200% de retorno sobre la inversión que hicieron para implementar un proyecto de inteligencia artificial. Esos son mejoras reales, impactos reales, tanto a nivel de resultados de negocio como a nivel personal. Las componentes del éxito de un proceso de implementación de inteligencia artificial a nivel empresarial son contar con datos de calidad. Esa es la primera y la más importante quizás de recomendaciones. Recuerden que inteligencia artificial en su esencia son datos. Los datos tienen que ser datos bien organizados, datos que algún algoritmo pueda procesar de la manera correcta. En tecnología hablan de basura adentro, basura por fuera. No, afuera. Garbage in, garbage out. Si los datos están mal, el resultado de los datos, el resultado de la inteligencia artificial será malo igual. Lo mismo pasa con los prompts. Si ustedes ponen un mal prompt, el resultado será malo. Si ponen un buen prompt, el resultado será positivo. Busquen perspectivas diferentes, busquen compartir, busquen hablar con sus compañeros, con sus amigos, de qué están haciendo con inteligencia artificial, de qué perspectivas incorporar. Apóyense en la misma inteligencia artificial para pedir perspectivas diferentes. Ustedes pueden decirle a ChatGPT o a Gemini que para un determinado problema les propongo una solución siendo el de finanza, después el de marketing, después el técnico. Con la misma herramienta de inteligencia artificial pueden tener a sus manos un equipo entero multidisciplinario. Y pónganse objetivos claros que sean medibles. Eso es fundamental. Si ustedes no pueden medir los avances o los resultados de la implementación de inteligencia artificial, no van a haber resultados, no van a haber un impacto positivo. Pero básicamente busquen iterar y busquen ser curiosos. Busquen aprender a hacer, tanto dentro de una compañía como a nivel individual, como a nivel personal. Recuerden que tenemos una ventana de tiempo corta, relativamente corta, pero en donde quien se mueva hoy puede sacar mucha ventaja en los próximos 2-3 años. ¿Por qué? Porque estamos enfrente a la principal generadora de oportunidades de la historia. Y si estamos hablando de implementación para empresas, para compañías, yo les aseguro que si logran convencer al gerente general o al gerente de sus compañías a experimentar por 2 horas con la inteligencia artificial, de ahí va a cambiar y de ahí se va a empezar de verdad a implementar. El futuro no se predice, se construye. Cualquiera de nosotros hoy en día puede tomar una decisión, si quiere o no construir ese futuro. Y entonces volvemos a la pregunta inicial, que es si queremos ser víctimas, que seguimos haciendo lo mismo, estando sentados en el escritorio con miedo que la inteligencia artificial acabe con nuestro trabajo, y qué será que voy a hacer, qué otro trabajo me voy a tener que conseguir. O si queremos ser protagonistas, que se inventan ese trabajo porque saben que tienen pensamiento crítico,
capacidad de pensar, capacidad de accionar, y que la inteligencia artificial puede volverse un habilitador. La decisión la tiene que tomar cada una de ustedes, pero esa decisión va a definir su destino en los próximos 2, 3, 4 años. Escojan bien. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, algo que quiera comentar. Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la presentación, fue muy interesante. Y yo trabajo en desarrollo, tengo la suerte de que pude entrar hace tiempo, que ahorita tengo esa experiencia de la que hablas, pero hay una tendencia en nuestra industria que supongo que luego se va a propagar a las otras, y es que las vacantes de junior están desapareciendo, precisamente porque la IA es un junior muy bueno. Entonces, ¿tú crees que podamos parar esa tendencia y evitar que se propague a otras industrias, como ponías el ejemplo de los abogados? Entonces, la IA también debe ser un muy buen abogado junior. ¿Cómo detenemos eso para que la gente tenga ese acceso a las industrias? Yo creo que eso, parte de ese movimiento se va a devolver. ¿En qué sentido? O sea, estamos en un momento un poco también de burbuja, en donde hay una sobreestimación de lo que puede hacer hoy en día la inteligencia artificial, sobre todo sin supervisión. Para mí, naturalmente, esa cosa se va a devolver un poco. Entonces, por ejemplo, trabajos de desarrollo de software, hoy en día el código escrito por inteligencia artificial muchas veces tiene muchos errores, es muy largo, es ineficiente, digamos. Se necesita el trabajo de un desarrollador humano para poder arreglar lo que genere la inteligencia artificial. Y eso para mí va a seguir pasando. Obvio que las herramientas van a seguir mejorando en el tiempo, entonces en futuro quién sabe cómo estará la cosa. Pero yo creo que dentro de poco van a volver a aparecer también trabajos para posiciones más junior. Y creo que eso de alguna forma ya está pasando también con los abogados. ChatGPT anunció hace 3 días que va a dejar de dar consejos legales y médicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se sabe, será para evitar juicios, pero se sabe que se necesita pensamiento crítico y un criterio humano para poder definir determinadas cosas. Y yo creo que lo mismo va a pasar también con el desarrollo de software. Que no quiere decir que no se vaya automatizando, pero creo que lo mismo va a pasar ahí. Por otro lado, yo si fuera un desarrollador de software, hoy estaría igualmente contento porque tendría a disposición una batería de herramientas para lanzar y trabajar en proyectos propios que quizás antes no existían. Muchas gracias por la conferencia, está excelente. Yo tengo 2 preguntas. En tu experiencia implementando inteligencia artificial, ¿cuál es el mayor desafío que no es técnico? Y la segunda pregunta es, ¿cómo se maneja la resiliencia al cambio en los equipos de trabajo actual? Creo que la respuesta es justamente... La respuesta a la primera pregunta está ligada a tus 2 preguntas, porque al final el principal problema documentado también por estudios que se están haciendo sobre éxito de proyectos de implementación de inteligencia artificial generativa es la resistencia al cambio de las personas finalmente. O sea, es un tema cultural, de adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces la tecnología puede hacer determinadas tareas, pero las personas no saben cómo trabajar con eso. Tienen miedo, por ejemplo, que la inteligencia artificial le quite el trabajo, entonces por ende no quieren hacer determinados tipos de implementación. Si yo sé que cierta parte del trabajo que yo hago se puede automatizar, no voy a tener un incentivo para hacerlo, porque si no, me quitan el trabajo a mí. Entonces esa cosa termina siendo uno de los factores que está frenando la adopción de inteligencia artificial dentro de las compañías. Para mí, la forma de trabajar con eso es explicar pues, lo que estábamos diciendo hoy, que finalmente la inteligencia artificial es un habilitador, es un amplificador de lo que yo sé hacer. Si
una tecnología me permite liberar mi tiempo o un porcentaje de mi tiempo que antes ocupaba en tareas repetitivas, a bajo valor. Me permite liberarme de eso e enfocarme en cosas más estratégicas y más profundas. Eso realmente es una ventaja. Pero hay que aprender a hacerlo y hay que lograr dar un cambio. Y eso requiere entrenamiento, porque al final la resistencia es principalmente psicológica. Es esa idea, yo no sé qué es la inteligencia artificial, no la sé usar, por ende tengo miedo que me quite el trabajo. En la medida que yo voy aprendiendo y me voy dando cuenta de qué es realmente lo que puede hacer la tecnología, puedo también prepararme mejor para entender cómo incorporarla dentro de mi trabajo. Última pregunta. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por la presentación. Buenas tardes. Oye, durante la presentación hablabas de que teníamos como una ventana de 2 años para esos early adopters, ¿no? Sí. Lo que más me ocupa es que ya llevamos 2 años en este tema de hablar de inteligencia artificial y América Latina se está quedando atrás y el crecimiento en los países desarrollados en diferentes segmentos es más que exponencial. Si seguimos enviando petróleo, enviando cacao, enviando minerales, no vamos a poder competir con esa brecha comercial tan importante de generación de riqueza que no estamos tomando en consideración en este momento. ¿Cómo hacemos para romper ese miedo? Para empezar, una de las cosas que yo veo en inteligencia artificial es que tenemos miedo de chocar la empresa, de chocar un ejemplo, y hay que perderlo de una manera tan desgarradora porque es que ya la competencia es nosotros a pie intentando correr y ellos en Fórmula 1. Gracias. Pues la pregunta es buenísima, la respuesta es muy compleja en sus componentes porque son muchas cosas, pero para mí la respuesta en su esencia es formación, educación. Porque a nivel tecnológico, Latinoamérica puede o no puede competir para las mejores tecnologías, ¿no? Porque los chips, los más caros, son difíciles de conseguir, son carísimos. Pero Latinoamérica tiene muchísimo talento. Y hay un montón de startups que están haciendo maravillas, aquí también en Colombia con inteligencia artificial. Vi el otro día una gráfica que mostraba cómo Colombia es uno de los países en el mundo, en realidad, de mejor adopción, de uso, digamos, diario de inteligencia artificial. Efectivamente, ¿qué pasa? Que hay temas, una vez más, culturales, en donde las empresas se resisten a hacer las cosas de forma diferentes. Hay que romper esos esquemas culturales y la forma de hacerlo es a través de formación y a través de educación. Para mí, en la medida que siga habiendo iniciativas espontáneas, comunidades, acá en Colombia se han armado comunidades maravillosas de inteligencia artificial. Tribuía, está Lab 10, está Aztec, está Ya con Canas, está Ágata, está miles de comunidades fantásticas, donde literalmente se comparte conocimiento gratuitamente. Tienen que nacer más cosas así, mientras que logramos que también desde la perspectiva estatal se haga cada vez más. Un evento como Colombia 4.0 es fantástico porque este año fue también a las ciudades más pequeñas, a las regiones. Yo estuve en Cúcuta hace 2 meses hablando de esto. Y eso me parece maravilloso. Obvio que si lo haces una vez, no sirve. Hay que repetirlo y repetirlo. Pero eso para mí es el único camino. Bueno, la última. Sí, se puede. La pregunta es si se puede hacer llegar a nivel de localidades, porque hay algunas personas que están, digamos, más atrás en desarrollo tecnológico, entendimiento, conocimiento tecnológico, ¿no? La maravilla realmente de sentarse a hablar con la inteligencia artificial es que tú le puedes preguntar de todo. Entonces le puedes decir, oye, ayúdame a escribir un correo.
ayúdame a hacer la tarea que se te ocurra que se haga digitalmente. Y literalmente te va a guiar paso a paso en hacerlo, cuando no lo hace directamente. Lo único que necesitas realmente es la conexión a Internet y acceso a una herramienta de inteligencia artificial. Pero con eso tú ya puedes ir aprendiendo, estés donde estés. Entonces, creo una vez más que es un tema de cambio también de mentalidad, de acostumbrarse a esa idea que no es más como solía ser con Google, que tú tenías que hacer una pregunta muy específica a Google para que te diera una respuesta. Tú le puedes preguntar lo que quieras a la inteligencia artificial y te va a guiar paso a paso a hacer lo que tú necesites. Hay que dar ese cambio mental y eso hay que hacerlo a través de iniciativas como esta y de educación. Bueno, muchas gracias a todos.